Espero que todos estén muy bien. Paso por acá para invitarte al taller que se viene este viernes, este próximo viernes. Hasta mañana tenés tiempo para inscribirte. Simbología de las asanas. ¿De qué se trata esto? En primer lugar, tenemos que decir que hay 12 posturas de yoga, 12 asanas, que son madres, es decir, de las cuales se desprenden un montón de otras asanas. Cada una de estas asanas produce un movimiento psíquico en vos. Lo que vos sentís en cada una de las asanas no es una casualidad, es lo que el asana está induciendo en tu mente. Nosotros tenemos una biología. Esa biología marca nuestras emociones. Las emociones no son etéreas. Entonces las asanas, con sus diferentes movimientos internos, te mueven la mente hacia un lado. Con este taller vas a poder irte sabiendo qué asanas utilizar para determinados aspectos internos de tu vida. Om Shanti.